Hoy les voy a estar hablando de lo que es el análisis de anomalías, que es una herramienta muy interesante que lo que nos permite es dar bases de datos de una manera mucho más efectiva. Core Audit Server es una herramienta desarrollada por Bluco Research que se dedica a proveer funciones de seguridad y de auditoría de bases de datos. Entonces, yendo al tema que nos trae hoy, que es el análisis de anomalía, que es una de las muchas funcionalidades que ofrece la herramienta, cabe destacar primero qué es una anomalía, definir qué es una anomalía. La definición rigurosa es un cambio en el perfil de actividad de una base de datos. Eso, en términos más simples, digamos, significa básicamente a qué nueva actividad hay, digamos. Mostrar todo lo que antes no sucedía en la base de datos y que ahora sí que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, cuando una base de datos ya se lleva ejecutando un tiempo, se van creando patrones de uso, se van generando patrones emergentes, eh, los cuales al poder analizarlos y compararlos con lo que está pasando actualmente, uno podría llegar a destacar las diferencias. Entonces, y esas diferencias generalmente tienden a ser bastante interesantes de saber, porque, bueno, básicamente es detectar algo inusual, algo fuera de lo común que está sucediendo en mi base de datos, en base a lo que viene sucediendo hace 3 meses, por ejemplo. Antes que nada, para comparar datos, o sea, para comparar datos históricos con datos actuales, uno necesita justamente eso, los datos. Entonces, ¿cómo, cómo uno puede recolectar todos esos datos de actividad de base de datos, ¿no? Core Audit es una herramienta que ya por defecto ya recolecta todos esos datos y los almacena. Y esto no es algo menor, digamos, porque dentro de una base de datos, por ejemplo, una base de datos productiva, el volumen de actividad puede llegar a ser enorme, gigante, y almacenar toda esa actividad, es decir, almacenar todas las sentencias, todas las consultas que se van ejecutando, la verdad que conlleva, es algo que no es trivial de almacenar, porque rápidamente el espacio de almacenamiento podría irse a la nube. Entonces, ¿cómo hace Core Audit para almacenar toda esta actividad sin explotar, básicamente? Lo hace a través de algo muy inteligente que es, en vez de almacenar la consulta en sí, almacenar una representación de la consulta que me provee menos detalle. Por ahí no puedo ver específicamente la consulta, pero sé de qué tipo fue, sé qué estructura tenía, sé a qué tablas afectó, sé qué columnas leyó de qué tabla, por ejemplo. Y, o sea, básicamente me provee un nivel de detalle suficiente como para yo poder analizarla y decir, bueno, me doy una idea de lo que hizo esta consulta o esta sentencia y puedo actuar en consecuencia, ¿no? Que generalmente es suficiente para lo que es la auditoría, de saber básicamente qué pasó. Entonces, al almacenar esta representación de la consulta, se hace de una manera mucho más eficiente en espacio, digamos, ¿no? Entonces, lo que uno consigue es almacenar un gran volumen de consultas en muy poco espacio. Esto ya es la herramienta, eh, y acá es donde uno puede ver toda esta actividad que fue recolectando la base de datos. Por ejemplo, acá puedo ver todas las consultas que se fueron ejecutando. De vuelta, esta es la representación de la consulta, pero como ven, me da suficiente detalle como para yo darme cuenta qué hizo la consulta. Entonces, yo acá podría ver. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿No? Claro, es buenísimo que pueda recolectar todos estos datos, pero si yo quiero auditar todo esto, es un montón. Son un montón de consultas que yo de forma realista no tengo forma de revisarlas todas ni con un equipo. Y es más, quizá uno no pueda detectar esos patrones que ya son comunes o detectar algo anómalo que pueda haber ocurrido, porque tendría que tener en su cabeza todas las consultas que se están ejecutando y cuáles hay nuevas. Sería algo que no es posible de realizar ni siquiera con un equipo. Entonces, el análisis de anomalía, que es de lo que vengo a hablar hoy, lo que nos permite es justamente eso, filtrar todas esas cosas que son comunes, que son ocurrencias comunes dentro de mi base de datos, y mostrar lo que realmente a mí me importa. En vez de mostrar
un montón de consultas. Por ejemplo, yo genero un reporte, digamos, de la actividad de la base de datos. En vez de mostrar todo lo que hay, muestro solamente lo distinto, muestro las pocas consultas que realmente me importan. Quería primero comentarles, antes de ir a qué reportes uno puede generar de anomalías, comentarles qué es lo que se puede comparar, en realidad. Yo lo que puedo comparar, primero también son conexiones. Conexiones nuevas a la base de datos, quiénes se conectan, desde qué IPs, desde qué máquinas, usando qué programas. Entonces, yo podría detectar anomalías de conexiones. Gente nueva que se conectó a un IP que nunca antes fue vista en mi base de datos, usuarios nuevos que se conectan a la base de datos, usuarios que se conectan de una IP distinta. O sea, hay miles de combinaciones, pero básicamente yo puedo ver todo lo que son las nuevas combinaciones de usuario, IP y programa. Entonces, de esta forma, yo puedo tener un buen control de quién se conecta a mi base de datos y quién no, y quién se está conectando nuevo, o sea, quién nuevo se está conectando. También puedo ver qué persona, o sea, qué usuario nuevo está afectando una tabla. Digamos que yo tengo una tabla que solo acceden un puñado de usuarios. Si aparece uno nuevo, eso yo lo puedo detectar y lo puedo ver y puedo actuar en consecuencia. Otra cosa que uno puede comparar son nuevas consultas SQL. ¿Qué cosas nuevas están siendo ejecutadas en mi base de datos? Entonces, yo podría ver las nuevas queries de select, digamos. Entonces, quizá, por ejemplo, se hizo un select, así, anómalamente, se hizo un select en alguna tabla por un usuario que no debería estar haciendo eso. Entonces, quizás es una aguja en el pajar, pero yo con esta herramienta puedo detectarla y puedo encontrar esa aguja justamente y ver qué cosas nuevas hay, qué pasó. Otra cosa que también se puede comparar es volumen de actividad. O sea, si antes, digamos, había una consulta que quizás no es nueva, pero se ejecutaba una vez cada 10 minutos y de repente esa consulta ahora se está ejecutando 10.000 veces por minuto, eso es claramente algo anómalo y que a uno le interesaría reportar. Y también va al revés, si hay una consulta que antes se ejecutaba 10.000 veces por minuto y ahora bajó ese volumen a una vez por minuto, también a mí me interesa conocer qué está pasando. Entonces, eso también puede ser reportado. Y de todo esto que hablamos, uno también puede aplicar filtros. Es decir, bueno, quiero ver todo esto que hablamos, pero para un usuario en específico, o para una tabla en específico, o para un tipo de comando en específico. O sea, se pueden aplicar filtros sobre esto que hablamos para realzar lo que importa. Y también, otra cosa que se puede hacer es todos estos reportes que vimos, convertirlos en alertas. O sea, si yo quiero reportar algo que es de ocurrencia rara o que no debería ocurrir nunca, por ejemplo, un acceso a una tabla por un usuario que no debería acceder. Quizás una tabla de datos de empleados o una tabla de tarjetas de crédito o lo que sea. Entonces, si yo quiero, yo en realidad no quiero reportar eso, porque es algo que nunca debería pasar. Yo lo que quiero es alertar eso. O sea, al momento que pase, yo recibir una alerta y decir, esto está pasando. Bueno, entonces todo esto también se puede convertir en alertas. Todo lo que antes yo reportaba lo puedo convertir en una alerta para que me llegue, por ejemplo, a mi mail al momento que algo ocurre, que algo de esto ocurre. Y esto es posible también gracias al análisis de anomalías, porque a mí no me interesa saber que me llegue una alerta cada vez que alguien se conecta a la a la tabla en específico. A mí me interesa la alerta cuando justamente alguien que no se conectó antes se conecta a la tabla sensible, por ejemplo, o accede a la tabla sensible, mejor dicho. Uno de los reportes preliminares, que aparte es es bastante valioso de saber, es lo que les comentaba antes, de las nuevas conexiones. Yo acá, si ejecuto este reporte y veo qué me genera, yo acá puedo ver dentro de, comparado con los últimos 3 meses, por ejemplo, ver qué usuarios o qué combinación de usuario, programa y máquina es nuevo en mi base de datos. Entonces acá yo podría decir, bueno, alguien se conectó con el usuario SSApp desde esta máquina que no conozco. Bueno, entonces yo acá, o desde este programa, perdón, que no conozco, desde esta máquina que no conozco. Entonces yo acá podría decir, bueno, esto es raro, esto no me gusta,
voy a investigar más al respecto. Voy a ir con tal persona a hablar sobre esto. Voy a, qué sé yo, establecer un bloqueo en mi firewall para evitar esto, lo que sea. Pero ahora yo pude ver esto y pude detectar lo que comentaba antes, esta aguja en el pajar, que de todas las conexiones, resaltar esta que nueva, que nunca antes había ocurrido. Y lo mismo con las otras. Otro, otro reporte muy interesante es lo mismo, pero sobre las tablas, ¿no? Los nuevos usuarios que acceden a una tabla. Entonces yo acá, por ejemplo, podría ver qué usuarios accedieron a la tabla. Esto está configurado, son unos datos de prueba, pero que tienen una tabla de tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué usuarios nuevos accedieron a esa tabla de tarjetas de crédito? Entonces, claro, una tabla súper sensible que a mí me interesa saber quién accede, quién no, y dentro de la gente que accede comúnmente, quién es una persona anómala que acceda a esa tabla. Ahora también yendo un poco a los reportes de consultas, yo puedo generar un reporte de las consultas SQL que se hayan ejecutado, que nunca se hayan ejecutado antes o que no se hayan ejecutado en los últimos X meses. Entonces, comparar con eso lo nuevo. Porque, repito, un poco lo que dije antes, pero a lo largo del tiempo, dentro de la base de datos, hay patrones que emergen y hay consultas que se realizan según un cierto patrón, el cual las convierte en comunes, pero usando el análisis de anomalías, uno puede mostrar lo que verdaderamente se sale de la norma, lo que se sale del patrón. Entonces yo acá podría ir monitoreando todo esto. Pero quizá todo lo que sucede en la base de datos es un montón. Entonces, en vez de mostrar todo lo que sucede en la base de datos, yo podría mostrar lo que sucede solo para una tabla. Lo mismo que vimos recién, pero solo para una tabla. Entonces, eh, esto sería el mismo reporte, pero filtrado. Entonces acá uno podría ver las nuevas consultas, pero sobre una tabla en específico. En este caso, la misma tabla de tarjetas de crédito, que claramente me interesa monitorear. Y finalmente, también otra cosa que es muy interesante, que había dicho que iba a hablar, que es de las inyecciones SQL. Este reporte, en específico, lo que me permite es detectar posibles consultas que hayan sido ejecutadas mediante inyecciones SQL. ¿Cómo lo hace? Partamos de la base que una aplicación, cuando uno tiene un usuario de base de datos de aplicación, ese usuario realiza ciertas consultas que ya vienen de cierta forma predefinidas, porque son las consultas que realiza la aplicación de forma automática cuando un usuario interactúa con ella. Entonces, lo que me permite este reporte es justamente encontrar las nuevas consultas que fueron realizadas por un usuario de aplicación. ¿Qué es lo nuevo? Porque lo nuevo es algo que no debe venir de la aplicación, o probablemente no venga de la aplicación, porque la aplicación, repito, tiene un set de consultas predefinidas y no debería irse de ese set, digamos. Entonces, yo al ejecutar este reporte, puedo ver que mi usuario de aplicación, que en este caso CCAP viene de Credit Card Application, ejecutó todas estas consultas que no debería haber ejecutado, porque se salen de la norma de lo que ejecutaría mi aplicación. Entonces, esto correspondería con algo que puede ser producido debido a una inyección SQL. Entonces, quizás algo inocente, quizás fue un DBA que se lo vio con el usuario que no debería, pero quizá no. Lo más probable es que no. Entonces, si mi DBA se equivocó, me interesa saberlo. Y si fue una inyección SQL, definitivamente me interesa saberlo. Entonces, este reporte está buenísimo para ver realmente lo que pasa acá. Entonces, y este reporte, cabe destacar que también se puede convertir en una alerta. En vez de yo reportar cuando me decido ejecutar el reporte, puedo decirle, bueno, anda, anda fijándote esto que estoy reportando acá, anda fijándote todo el tiempo y alertame cuando algo de esto ocurra. Entonces, inmediatamente me podría llegar una notificación o un mail de que sucedió algo, que sucede algo que no debería haber sucedido, que
mi aplicación ejecutó una consulta que nunca debería haber ejecutado. Espero que lo hayan encontrado tan interesante como yo y tan valioso como yo creo que lo es, porque realmente te da como superpoderes en lo que es auditoría, de poder, en base a lo que ya ejecutó mi base de datos, en base a mi actividad, o sea, porque se acopla a lo que hace el usuario. Si yo realizo cierta actividad todos los días durante 3 meses, pero de la nada aparece algo nuevo, esta herramienta aprende lo que ya sucedió y me muestra lo nuevo, lo que nunca, no nunca debería haber sucedido, pero lo que a mí me interesaría saber siempre que ocurra. Filtrar lo normal y mostrar lo raro. Ventajas que tiene esta forma de análisis es que yo puedo reportar sobre actividad que tiene un alto volumen. O sea, en vez de reportar sobre toda mi actividad de base de datos, puedo reportar sobre las pequeñas anomalías que van ocurriendo. Eh, También esto me permite reportar cosas que yo no podría darme cuenta, en realidad darme cuenta de cosas que yo no podría darme cuenta por mí mismo, debido a el alto volumen de actividad. Yo nunca podría encontrar las consultas anómalas dentro de las cientos de miles de consultas que se pueden estar ejecutando dentro de la base de datos. Entonces, esta herramienta me permite justamente eso. Y también otra ventaja es la de poder crear alertas efectivas, alertas que no me alertan sobre eventos comunes, sino que me alertan sobre eh, las anomalías, lo raro, lo que a mí me interesa saber inmediatamente. Esperamos que este espacio les haya sido útil, que les haya sido enriquecedor. No se olviden que este es uno de los varios webinars que faltan en esta serie de webinars. Y si tienen alguna pregunta o consulta, no duden en contactarnos. Les podremos dar una atención y un asesoramiento más personalizado. Y bueno, gracias por acompañarnos.